Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la normalización de datos presentado por su servidor Díaz Arredondo Salomón. El proceso de normalización de base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, evitar problemas de actualización de datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir algunas restricciones, que son: cada tabla debe tener un nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. También existe una terminología relacional equivalente, que es la que podemos apreciar a continuación. Los términos relación tupla y atributo derivan del álgebra y cálculo relacional, que constituyen la fuente teórica del modelo de bases de datos relacionales. Todo atributo en una tabla tiene un dominio, el cual representa el conjunto de valores que él mismo puede tomar. Una instancia de una tabla puede verse entonces como un subconjunto del producto cartesiano entre los dominios de los atributos. Sin embargo, suele haber algunas diferencias con la analogía matemática, ya que algunos RDBMS permiten filas duplicadas, entre otras cosas. Finalmente, una tupla puede razonarse matemáticamente. Una dependencia funcional es una conexión entre uno o más atributos. Por ejemplo, si se conoce el valor de DNI, tiene una conexión con apellido o nombre. Las dependencias funcionales del sistema se escriben utilizando una flecha de la siguiente manera, donde fecha de nacimiento tiende a edad. De la normalización lógica a la implementación física o real, puede ser sugerible tener estas dependencias funcionales, para así lograr la eficiencia en las tablas. Existen tres propiedades de las dependencias funcionales, las cuales son dependencia funcional reflexiva, dependencia funcional aumentativa y dependencia funcional transitiva. La dependencia funcional reflexiva es la que dice: si Y está incluido en X, entonces X tiende a Y. Bueno, a partir de cualquier atributo o conjunto de atributos, siempre puede deducirse el mismo. Si la dirección o el nombre de una persona están incluidos en el DNI, entonces con el DNI podemos determinar la dirección o su nombre. La dependencia funcional aumentativa dice que si X tiende a Y, entonces XZ tiende a YZ, donde DNI tiende a nombre, mientras que DNI dirección tiende a nombre dirección. Si con el DNI se determina el nombre de una persona, entonces con el DNI más la dirección también se puede determinar el nombre y su dirección. La dependencia funcional transitiva dice que sean X, Y y Z tres atributos o grupos de atributos de la misma entidad, si y dependen funcionalmente de X y Z de Y, pero X no depende funcionalmente de Y. Se dice entonces que Z depende transitivamente de X y simbólicamente sería X tiende de Y y Y tiende de Z, entonces X tiende a Z, donde fecha de nacimiento tiende a edad, edad tiende a conducir, y fecha de nacimiento tiende a edad, donde edad tiende a conducir. Entonces, que fecha de nacimiento determina a edad y la edad determina a conducir. Indirectamente podemos saber a través de fecha de nacimiento a conducir. En muchos países una persona necesita un mayor de cierta edad para poder conducir un automóvil. Por eso se utiliza este ejemplo, donde C será un dato simple, dato no primario. B será otro dato simple, dato no primario. A es la llave primaria, PK. Decimos que C dependerá de B y B dependerá funcionalmente de A. También existen las formas normales. Bueno, las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una base de datos está en forma normal n, es decir que todas sus tablas están en la forma normal n. En general, las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de las bases de datos.
Bueno, el creador de estas tres primeras formas normales, o reglas, como gusten decirle, fue Edgar Allan Nish. Bueno, también existen unas llamadas reglas de Codd, en el cual Edgar Frank Codd se percató que existen bases de datos en el mercado, las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Entonces, este publicó 12 reglas que un verdadero sistema de relación debería de tener. En la práctica, algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podría considerarse más relacional cuanto más siga estas reglas. Regla 1. La regla de la información. Toda información en un sistema de gestión de bases de datos relacionales está explícitamente representada en una sola manera, por valores en una tabla. Regla 2. La regla de acceso garantizado. Cada ítem de datos debe ser lógicamente accesible al ejecutar una búsqueda, que combine el nombre de una tabla, su clave primaria y el nombre de la columna. Regla número 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. La información inaplicable o faltante puede ser representada a través de valores nulos. Regla 4. La regla de descripción de la base de datos. La descripción de la base de datos es almacenada de la misma manera que los datos ordinarios, esto en tablas y columnas, y debe ser accesible a los usuarios autorizados. Regla número 5. La regla del sublenguaje integral. En esta debe haber al menos un lenguaje que sea integral para los soportes, la definición de datos, manipulación de datos, definición de vistas, restricciones de integridad y control de autorizaciones y transacciones. Regla número 6. La regla de las actualizaciones de vistas. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el mismo sistema. Regla número 7. La regla de insertar y actualizar. La capacidad de manejar una base de datos con operandos simples aplica no solo para la recuperación o consulta de datos, sino también para la inserción, actualización y datos borrados. Regla número 8. La regla de independencia física. El acceso de usuarios a la base de datos a través de terminales o programas de aplicación deben permanecer consistentes lógicamente cuando quiera que haya cambios en los datos almacenados o sean cambiados los métodos de acceso a los datos. Regla número 9. La regla de independencia lógica. Los programas de aplicación y las actividades de acceso por terminal deben permanecer lógicamente inalterables cuando quiera que se hagan los cambios, según los permisos asignados, en las tablas de la base de datos. Regla número 10. La regla de la independencia de la integridad. Todas las restricciones de integridad deben ser definibles en los datos y almacenables en el catálogo, no en el programa de aplicación. Regla número 11. La regla de la distribución. El sistema debe poseer un lenguaje de datos que pueda soportar que la base de datos esté distribuida físicamente en distintos lugares, sin que esto afecte o altere los programas de aplicación. Regla número 12. Regla de la no subversión. Si el sistema tiene lenguajes de bajo nivel, esos lenguajes de ninguna manera pueden ser usados para violar la integridad de las reglas y restricciones expresadas en el lenguaje de alto nivel, como lo haría en un SQL. Bueno, aquí tenemos las referencias de las cuales nos basamos para la realización de esta presentación, en el cual esperemos que les haya sido de mucha utilidad.